Hola, mucho gusto estar aquí con ustedes. Me llamo Gustavo Nájera. Voy a ser su facilitador para el taller de hoy. Vamos a hablar de cómo planear para una carrera universitaria. Les quiero decir que este es la segunda parte de este taller, así que si no han visto la primera parte que también tenemos grabada para ustedes, les recomiendo que por favor miren esa parte primero, pero de todos modos, si prefieren mirar esta parte antes de ver la segunda o la primera, disculpe, puede hacer eso. Pero vamos a estar juntos como por más o menos los próximos 45 minutos a una hora y vamos a hablar, como ya mencioné, cómo planear para una carrera universitaria. Vamos a hablar de las cosas que su estudiante puede hacer durante su tiempo en la preparatoria para prepararse y tomar los pasos necesarios para poder matricularse en una universidad. Y esa es la agenda de la clase de hoy. Ah, En la primera sesión que ya mencioné que ya hemos grabado, hablamos de cómo comprender los requisitos de AAG y de graduación de la escuela preparatoria. También hablamos cómo podemos identificar e implementar estrategias para apoyar a su hijo o hija en la casa. Hablamos de cómo entender los requisitos AAG para la admisión a la universidad y graduación de la escuela preparatoria, o cómo poder ubicar programas de recursos importantes en la escuela. Y por último, hablamos de cómo entender los requisitos AAG para la solicitud de admisión a la universidad y la graduación de la escuela preparatoria. Hoy vamos a hablar un poco más de los requisitos de la solicitud a las universidades de California y las universidades estatales de California. Vamos a hablar de las solicitudes para las universidades privadas, específicamente de una aplicación común o Common Application, Common App, que se dice en inglés, que es una solicitud para todas o no todas, para la mayoría de las escuelas privadas en California. O disculpe, en California, no solo en California, pero en el país entero. Y vamos a hablar de más información sobre cómo encontrar la universidad adecuada. Ah, pero como le digo, vamos a estar aquí, vamos a aprender un poco de esto. Y nuevamente, como ya les he mencionado si han visto las otras grabaciones de los talleres, yo me dedico a ayudar a estudiantes que ya están en el colegio y mi equipo y yo les proveemos los recursos necesarios para poder hacer eso. Entonces, estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes para compartir toda esta información. Entonces, vamos a empezar porque tenemos muchas cosas que discutir. Primeramente, hay diferentes caminos a la universidad. Un estudiante puede ir de la escuela preparatoria a la escuela. Un estudiante puede ir de una escuela preparatoria directamente a una escuela estatal, a una escuela Universidad de California, a una escuela privada. Pero también un estudiante, si ellos desean, ellos pueden ir a una escuela comunitaria. Entonces, hay que decir que el estudiante por cualquier razón no quiere ir directamente a una escuela ah, de, de 4 años directamente después de la preparatoria. El estudiante puede ir 2 años o 2 o 3 años a una escuela comunitaria y de ahí se puede transferir a una de estas escuelas. Y hay diferentes razones para hacer eso. Hablé un poco de esto al final del primer taller, de la primera parte de este taller. Una de las razones por lo cual unos estudiantes hacen eso es razones financieras. Ir a una escuela comunitaria es mucho más barato que ir a una escuela, Universidad de California, o universidades estatales de California o una escuela privada. Y vamos a ver un poco de los costos de estas escuelas y más o menos cuántos son. Pero una escuela comunitaria am, al año más o menos es como unos mil y tanto, no me acuerdo el número exacto, pero es como mil y tanto, como 1100, 1200, máximo que he visto creo es como unos 1500, y eso es por el año. La mayoría de estas otras escuelas de 4 años cobran por lo menos solamente para la matriculación unos 6,000, $7,000 y eso es lo mínimo. Otras escuelas cobran como unos 15,000 y otras escuelas más privadas o prestigiosas pueden cobrar 30,000, 40,000, $50,000 al año.
Así que obviamente las escuelas comunitarias son un poco más económicas para nuestros estudiantes. Además de razones financieras, a veces los estudiantes no se sienten preparados para ir a una de estas escuelas directamente después de la prepa. Necesitan ajustarse un poco más. Y las escuelas comunitarias le dan a los estudiantes una oportunidad a ajustarse a la vida durante el colegio. Es como una manera más fácil en vez de ir directamente a una universidad de 4 años. A muchos estudiantes se les hace, como le digo, más fácil ajustarse en una escuela comunitaria que lo que se les haría ajustarse en una universidad mucho más grande como una UC, una universidad de California. Les doy un ejemplo. Yo me acuerdo que mi hermana, ella vino de una escuela preparatoria un poco más pequeña. Y ella me mencionó que cuando ella fue de su escuela pequeña, que creo fue como una escuela charter, y su clase de graduados fueron como 80, creo. Imagínense qué pequeña clase, ¿verdad? Entonces, ella fue de eso y ella fue directamente a UCLA. UCLA, yo creo, en un salón tenían más de 200 personas, 300 personas. Entonces, ella se fue que su escuela entera o su clase de estudiantes eran como de 80 personas a una escuela que en un salón, a una clase, había como 200, 300 personas. Entonces, ella al principio se le hizo un poco difícil ajustarse a esa vida, a estar con tanta gente, y como le digo, se hizo un poco difícil. Ya después se pudo ajustar. Entonces, en su caso, a lo mejor ah, le pudiera beneficiar si se ajustara un poco en una escuela comunitaria. Obviamente, ella ah, pudo, pu- pudo seguir adelante y hizo muy bien en la escuela donde está este año se va a graduar, pero es algo que pensar. A veces muchos estudiantes le digo, les toma un poco de tiempo para poder ajustarse. Am, y lo bueno también que mencioné en el primer taller, es que las escuelas comunitarias les dan una oportunidad a los estudiantes que tal vez no hicieron tan bien en la prepa. Hay que decir que su hijo o hija tal vez no sacó las marcas que quería sacar, sacó un promedio un poco más bajo. Entonces, si el estudiante va a una escuela comunitaria, ellos pueden tener unas marcas muy buenas y después se pueden transferir a una escuela muy prestigiosa. A veces es hasta un poco más fácil ir a una escuela más prestigiosa después de una escuela comunitaria que es de la prepa, porque durante la prepa hay más competencia, y es un poco más difícil entrar a estas universidades, como le digo, que son un poco más prestigiosas. Pero después, durante el tiempo cuando el estudiante está en una escuela comunitaria, es un poco, no necesariamente todas las veces, pero la mayoría de las veces es un poco más fácil entrar desde la escuela comunitaria. Así que también si un estudiante verdaderamente quiere ir a un programa específico, quiere ir a una universidad específica, entonces tal vez la escuela comunitaria sería una buena opción para ellos. Yo he tenido estudiantes que lo que ha pasado es, hay que decir, por ejemplo, y eso nomás es un ejemplo, no es algo específico, pero hay que decir que un estudiante de la prepa quiera ir a USC y el estudiante siempre ha mencionado, yo quiero ir a USC, yo quiero ir a USC, y por cualquier razón el estudiante no entra a USC, no lo aceptan después de la prepa, pero el estudiante tiene la meta de que quiere ir a USC. Entonces lo que el estudiante puede hacer es, va 2 años a la escuela comunitaria y ya después de 2 años, cuando está listo de transferirse, nuevamente am, llena la solicitud de admisión para USC y tiene otra oportunidad para poder entrar a esa escuela. No es garantizado, no le puedo decir que ya tiene la oportunidad garantizada, pero tal vez esta vez, como ya aprendió un poco más, se le va a hacer un poco más fácil. ah, es posible que se le haga un poco más fácil entrar a esta universidad, pero como le digo, nada es garantizado, no significa que sí lo van a aceptar, nomás es otra oportunidad que le pueden dar. Bueno, vamos a seguir. Las universidades estatales de California es un sistema que es compuesto de 23 universidades y están por todo el estado de California, como vemos aquí que tenemos el mapa, ¿verdad? Empiezan, es hasta
el sur de California como hasta de San Diego y sube hasta Humboldt, que es allá un poco más de pasando Sacramento, ¿verdad? Y hay 23 diferentes universidades. Yo, por ejemplo, yo fui a la Universidad Estatal de Los Ángeles y ahí yo de ahí me gradué am, de mi bachillerato y también de mi maestría. Ah, el costo aproximadamente de la matrícula a estas universidades, estas 23 universidades, más o menos es como unos 6,800. No es exacto porque unas universidades cobran un poco más que otras, pero más o menos es aproximadamente el promedio de unos 6,800 al año. Esto es al año, ¿verdad? Ah, y como le mencioné, estos títulos, los títulos que un estudiante puede recibir sería su bachillerato, su maestría, credenciales para los estudiantes que quieren ser maestros y algunas de estas universidades también ofrecen doctorados. Los requisitos para entrar a estas universidades son que el promedio del estudiante tiene que ser por lo menos un 2.0, pero ahora estas universidades son tan competitivas que un promedio de 2.0 va a ser muy difícil entrar a estas escuelas. Ah, Ahora necesitan más, como casi un mínimo de 2.5 y hasta eso es un poco difícil. Ah, Muchos quieren ir a la escuela aquí en California, así que ah, entre más alto el promedio, lo mejor. Ah, Como ya mencioné, en el primer taller hablamos un poco de los requisitos A a G, así que es importante que el estudiante cumpla todos esos requisitos y tiene que sacar a una C o mejor en todos esos requisitos. Como le digo, hay 23 diferentes universidades. Am, las más difíciles, nomás para que sepan un poco, para entrar de estas universidades serían San Luis Obispo, que está aquí, a ver, mm, la más difícil sería San Luis Obispo y también sería San Diego aquí. Esas yo creo serían las dos también. A ver, ¿cuál otra? San José, más o menos, a veces es un poco difícil entrar. Y Long Beach también. Estas 4, yo creo que serían una de las 4 más difíciles para entrar, pero a veces depende también del programa de las escuelas. A mí vamos a hablar un poco de eso, de la impactación. ¿Qué significa la impactación y por qué es que una de estas escuelas a veces son un poco más difíciles de entrar que otras? Ah, y de vez en cuando también chico, ah, pero ya voy a terminar circulando todas, ¿verdad? Pero yo iba a decir que estas 4 o 5 serían una de las más, de las universidades más difíciles estatales para entrar. Am, entonces, como le digo, entre mejor el promedio, mejor los requisitos, mejor todo, el estudiante va a tener una oportunidad para poder entrar. Ok, vamos a seguir. Estadísticas. Entonces, más o menos unos 460,000 estudiantes asisten a 23 escuelas, a las 23 escuelas de este sistema de las universidades estatales de California. 77% de los estudiantes reciben ayuda financiera y uno de cada 10 empleados en California es graduado de una universidad estatal de California. Como le dije, aquí para servirle estoy yo y yo me he graduado de una universidad estatal de California. A mí me gustó mucho mi escuela. Y más de un tercio de los estudiantes de las universidades estatales son estudiantes universitarios de primera generación. Primera generación significa que el estudiante que se graduó fue el primero de su familia o la primera generación de su familia para obtener un título universitario. Entonces, en mi caso, yo fui el primero de mi familia. Mis padres no se graduaron de una universidad. Am, entonces, yo fui el primero y mi hermana menor que ya mencioné, ella también se va a graduar este año. Ella todavía es primera generación porque ella y yo somos de la misma generación. Pero el día que yo tenga hijos o hijas, entonces ellos ya no van a ser primera generación, porque yo fui primera generación, ellos ya van a ser segunda generación en términos del colegio, ¿verdad? Porque ellos, como yo ya me gradué, ellos ya no van a ser considerados primera generación.
Ok, vamos a seguir. Y como ya le había mencionado un poco, que hay unas escuelas que son un poco más difíciles que otras. Entonces, ¿por qué es que unas escuelas son un poco más selectivas que las otras? Primeramente, tiene que ver mucho con la impactación de la universidad. Y eso sucede cuando la universidad recibe más solicitudes elegibles en el periodo de presentación inicial que los espacios de inscripción disponibles. Lo que eso significa es que hay que decir que nosotros somos dueños de una universidad, ¿verdad? Nomás para darle un ejemplo. Entonces, nosotros sabemos que tenemos 100 puestos o espacios para llenar, pero aunque nomás tenemos 100 espacios, recibimos 1000 solicitudes, que significa que vamos a tener que rechazar 900 de esas 1000 solicitudes porque nomás podemos aceptar 100. Entonces, cuando eso pasa, es cuando una universidad es considerada impactada. Y hay diferentes categorías de impactación. Entonces, la primera es admisión no impactada utilizando la elegibilidad de la universidad estatal. Entonces, si no es impactada, significa que no reciben más solicitudes de las que pueden tomar, ¿verdad? Tienen suficientes espacios para recibir a todos los estudiantes o la mayoría de los estudiantes ah, que aplican. La otra es una impactación de la universidad. Ah, y eso normalmente nomás es aplicable a los estudiantes del primer año. Entonces, a veces, como ya mencioné el ejemplo, ¿verdad? Para estudiantes de primer año tienen unos espacios específicos y si no pueden, y si reciben más solicitudes que los espacios que pueden llenar, entonces es cuando son considerados ah, la escuela es impactada. Y el tercero sería la impactación de todos los programas, que eso significa que no solamente los programas de primer año son impactados, sino que todos los programas enteros. Así que cuando ya todos los programas enteros son impactados, es más difícil entrar a esta universidad y tienen más requisitos para poder entrar en estos programas. Hay unos programas que son muy difíciles que hasta cuando un estudiante puede entrar a la universidad de primer año y tiene que llenar hasta otros requisitos antes de poder entrar en su especialización, porque esta especialización es tan difícil para poder entrar. Entonces, vamos a hablar un poco de la cronología de la universidad estatal. La solicitud se tiene que entregar antes del 30 de noviembre. Normalmente o se abren las solicitudes en 1 de octubre. Entonces, el estudiante tiene 2 meses, todo el mes de octubre, todo el mes de noviembre para entregar esta solicitud. Así que es importante que lo haga. Después que se haya enviado o entregado esta solicitud, el estudiante recibirá un correo electrónico de cada universidad estatal y le va a decir que abra una cuenta, que haga un perfil, ¿verdad? Que haga un perfil electrónico. En este perfil electrónico le van a mandar diferentes cosas que el estudiante va a tener que hacer. Va a tener que verificar la cuenta semanalmente. Y es importante que el estudiante revise este perfil y lo haga frecuentemente, porque a veces ahí le dicen, tienes que entregar este documento, o tienes que entregar esto, tienes que entregar algo. Y si el estudiante no lo entrega durante esa fecha límite, esa fecha tope, entonces es posible que la escuela le diga al estudiante, porque no entregaste este documento, ya no te vamos a aceptar en nuestra escuela. Entonces, por eso digo, es muy importante que el estudiante sepa todas las fechas o todos los documentos que tenga que entregar y nomás lo va a saber si es que frecuentemente está verificando o revisando ese perfil. Y también el estudiante tiene que entregar su transcripción, todos sus grados. Ah, Normalmente se llena la solicitud al principio del grado 12, pero la escuela quiere saber que el estudiante terminó su grado 12 y pasó todas sus clases, entonces tiene que entregar sus transcripciones al final del año. Y si el estudiante no entrega sus transcripciones, es otra razón por la que la escuela puede decirle al estudiante, ya no te vamos a aceptar porque te dijimos, te advertimos que tenías que entregar tu transcripción
antes del 1 de julio y no lo hiciste. Entonces es otra cosa que el estudiante va a tener que hacer. Y bueno, hablamos un poco ya de las universidades estatales. Vamos a hablar un poco de la Universidad de California, que también es otra escuela pública, pero este sistema nomás tiene 9 escuelas y vamos a hablar un poco de esas. Primeramente, el costo. Cuesta aproximadamente unos $14,000 para la matrícula. Como se acuerda, las otras escuelas, universidades estatales que mencionamos, ¿verdad? 6,800. Esta escuela o este sistema cobra casi o más de lo doble, ¿verdad? Cobra a $14,000. Entonces, obviamente es un poco más el costo, pero que no le dé miedo el costo, ¿verdad? Que ya sé que es $14,000, pero que no le dé miedo porque también hay mucha ayuda financiera para estas escuelas. Y eso es por año. ¿Ok? Acuérdense que es por año. Y esto no incluye los costos de los dormitorios, de la comida, de los libros, todo, nomás específicamente el costo de la matrícula. En estas escuelas también hay los títulos y los servicios son el bachillerato, las credenciales para los maestros, en muchos casos la maestría, y también un estudiante puede recibir su doctorado o educación profesional en esas escuelas, como si el estudiante quiere estudiar para como que un doctorado o para ser un abogado, puede recibir su título en estas escuelas. Los requisitos son un poco más altos también de las otras escuelas. Si se acordaba, el requisito de la universidad estatal era 3.0, disculpe, era 2.0, en este caso es 3.0, pero los requisitos además de eso son casi similares. Necesita asegurarse que cumpla todos los requisitos de AAG, como ya hablamos de eso, los grados tienen que ser de C o mejor. Este año es opcional que tomen los exámenes estandarizados como el SAT o el ACT, el SAT o ACT. Como digo, este año es opcional, pero no podría decirle lo que va a pasar en los siguientes años, pero esos años son opcionales. Los honores y los reconocimientos no necesariamente son requisitos, pero si un estudiante ha tomado clases de honores o clases avanzadas, entonces el estudiante va a ser más competitivo, va a tener una oportunidad más para poder entrar en estas escuelas. Actividades extracurriculares, como hablamos de eso en el primer taller, o servicio comunitario, y de la declaración personal. Entonces, estas escuelas les piden a los estudiantes una declaración personal, unos ensayos que ellos tienen que escribir. Ok, vamos a seguir. Y las admisiones, entonces estas son las 9, como ya mencioné, en este caso hay 9. Estas son las universidades, las 9 universidades de este sistema de las universidades. También les voy a decir cuáles son las más difíciles para entrar, para que sepan. Las más difíciles de estas serían Berkeley, que está un poco más allá de Sacramento, más o menos allá por San Francisco. Está como por allá por San Francisco, sería Berkeley, sería Los Ángeles, que muchos la conocemos como UCLA, y sería UC San Diego. Estas 3 son las más difíciles de entrar de las 9. Entonces, como son más conocidas, esas serían las más difíciles. Las más fáciles, para que sepan, las voy a marcar en otro color, ¿verdad? En verde, hay que marcarlas en verde. Las más fáciles para entrar serían, y a veces cambian, pero serían, sí, serían estas, Santa Cruz, Merced, estas dos, vamos a juntas, y sería también Riverside. Serían que a veces normalmente es un poco más fácil. Y las otras 3 son como por el medio, que sí son un poco difíciles, pero no tan difíciles como las de rojo, pero no tan fáciles como las de verde. Y eso nomás para que usted les tenga esa idea por si ya está pensando exactamente qué escuela quiere que su hijo llene la solicitud de admisión para esa escuela. Y esos son 4 factores para una revisión exhaustiva, que significa que si usted quiere que su hijo o hija verdaderamente entre a estas escuelas, entonces es importante
llenar esta lista, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, es importante el promedio académico en la finalización del curso AAG, que el promedio sea de por lo menos 3.0, ¿verdad? Es lo que queremos. Entonces, vamos a ponerle check ahí. Resultados de los exámenes. Esto no es necesario, como le digo, es opcional, pero si es que el estudiante quiere tomar los exámenes, lo puede tomar. Otro check acá. Calidad de cursos. Esto es otra vez para que la solicitud sea un poco más competitiva. Entonces, obviamente, si los cursos que el estudiante ha tomado son más difíciles, significa que está tratando un poco más. Entonces, es lo que las escuelas quieren ver, ¿verdad? ¿Cuánto trató el estudiante? Si el estudiante tomó puras clases fáciles, aunque sacó buenas marcas, tal vez no van a valer tanto como el otro estudiante que sacó unas marcas más o menos, por decirlo así, ¿verdad? Pero la calidad del curso fueron un poco más difíciles. Y es lo mismo con cursos de honores y AP o Advanced Placement. Esos dos casi van juntos, que significa si el estudiante toma más clases de honores, más clases difíciles, va a tener una oportunidad mejor para poder entrar a estas universidades. Vamos a ponerle check a estas dos. Cursos del último año de la preparatoria. Cuando el estudiante inicialmente llena esta solicitud de admisión, no le piden los cursos del último año, nomás le piden los cursos planeados, pero no saben exactamente cuál calificación va a tener en esos cursos. Pero sí es importante que, aunque es el último año, que el estudiante tampoco, nuevamente, ¿verdad? Que no esté nomás tomando clases fáciles, que trate de tomar clases que le van a ayudar para poder hacer para tener una solicitud competitiva. Y las demás, no vamos a leer todas por falta de tiempo, pero calidad del rendimiento académico, excelente rendimiento académico, logros académicos sobresalientes, talentos especiales, proyectos especiales, superando las circunstancias especiales y la ubicación. Entonces, es importante tratar de tener todos estos factores para poder sobresalir en la solicitud de admisión. Vamos a seguir. La fecha límite, la solicitud se abre el 1 de noviembre y cierra el noviembre 30. Pero la solicitud se abre más o menos en octubre 1, pero el estudiante no puede entregar esta solicitud hasta el 1 de noviembre, pero el estudiante sí la puede ver, así que sí la puede ver hasta, puede empezar a llenarla, pero no la puede entregar hasta el noviembre 1. Eso es importante saber. Octubre 1 es el fecha límite de la FAFSA, que es la solicitud de ayuda financiera. Eso es importante que el estudiante también llene eso. Como en marzo y casi un poco de abril, le empiezan a mandar las notificaciones de admisión, que significa que cada escuela que el estudiante llenó para una solicitud de admisión, le van a mandar un email o algo, una notificación diciéndole al estudiante si lo han aceptado a esa escuela. Y el estudiante tiene hasta mayo 1 para decidir si el estudiante quiere ir a esa escuela, que se llama SIR, es Student Intent to Register, en inglés, ¿verdad? La intención del estudiante para registrarse a esa universidad específica. Y algo que las universidades de California tienen que, que las universidades estatales no tienen, es que tienen preguntas adicionales para los estudiantes. Y deje ver si le puedo dar unos ejemplos de unas preguntas que tengan. Ah, a ver si, para que nomás sepa usted un poco. Permítame. Ok. Entonces voy a compartir esta siguiente pantalla con ustedes, nomás por muy rápido. Ok, estas son
En inglés se llaman personal insight questions, que son básicamente las escuelas les hacen 8 preguntas al estudiante, y de esas 8 el estudiante tiene que escoger 4. Y nomás voy a repasar como unas 2 para, obviamente, como le mencioné, la falta de tiempo. Pero usted puede hacer un Google search, personal insight questions, o le pide a su hijo que hagan un Google search y las preguntas casi se quedan lo mismo. En inglés es verdad. Describe an example of your leadership experience in which you have positively influenced others, helped resolve disputes, or contributed to group efforts over time. Básicamente le está pidiendo al estudiante que describa ejemplos de su experiencia en liderazgo y cómo ha influido a otros de una manera positiva. Y que hable de unos problemas que el estudiante ha tenido que pasar. Entonces, si el estudiante tiene experiencia de liderazgo, esta sería una buena pregunta que va a poder contestar. A la segunda pregunta le pide al estudiante que hable de su lado creativo. Si al estudiante le gusta expresarse de una manera creativa, entonces él está pidiendo esto. La tercera pregunta, ah, les- le está pidiendo al estudiante si tiene ah, un talento específico que el estudiante am, quisiera hablar, como si un estudiante tal vez toque la guitarra o es muy buena en computadoras o algo así, es algo que el estudiante también puede hablar. Y como le digo, hay 8 preguntas y el estudiante tiene que escoger 4 de estas 8 para contestar. Entonces les recomiendo cuando tengan tiempo que exploren esta website, nomás que es University of California Admissions, el Personal Insight Questions o PIQ en español. Disculpe, PIQ así le dicen. Entonces esas preguntas son las preguntas que el estudiante va a tener que llenar ah, para, ah, para poder llenar la solicitud de admisión a estas escuelas. Entonces, deja compartir otra vez ok. Y como ya mencioné, ¿verdad? Son 8, tiene que escoger 4. No hay ninguna ventaja al escoger ciertas preguntas sobre otras. Si el estudiante quiere escoger las primeras 4, puede escoger las primeras 4, puede escoger las últimas 4. Lo más importante que es el estudiante escoja las 4 que él o ella se sienta más a gusto, más confortable en contestar. Es lo que yo le recomiendo al estudiante. ¿Cuál de esas preguntas tú piensas que vas a poder hablar más en cuanto a tu talento o tu liderazgo o lo que sea? Y estas preguntas están destinadas a dejar que la voz y la personalidad única de un estudiante brillen. Es muy importante que el estudiante se acuerde de eso, ¿verdad? Ellos quieren saber del estudiante, quieren saber de la voz del estudiante. Muchas veces el error que cometen los estudiantes es que hablan de otras personas, no hablan de ellos mismos, hablan de sus familias. Un ejemplo perfecto que yo he visto que muchos estudiantes hacen esto y no creo que lo hacen con buenas intenciones, ¿verdad? Y lo que ellos hacen es hablan de ustedes, hablan de los padres, y dicen, mi papá mi mamá, mi papá vinieron de México, por ejemplo, tuvieron que cruzar, inmigraron aquí a este país para darle una vida mejor a mí y a mis hermanos. ah, Tuvieron que trabajar arduamente, trabajaron todos los días, hasta a veces trabajaban 18 horas al día, a veces hasta más. No tuvieron mucho dinero, pero pudieron sacar adelante a mí, a mis hermanos y ah, si no fuera por mi papá, por mi mamá, yo no estuviera aquí hoy. Y eso es verdad, ¿verdad? Nosotros estamos aquí por todo lo que los padres han hecho por nosotros, pero ah, si yo estoy revisando este ensayo, yo le dijera al estudiante, ok, perfecto, yo quiero aceptar a tu papá, a tu mamá, como un estudiante a mi universidad, pero a ti todavía no te quiero aceptar porque no me has dicho nada de ti. Me has dicho de todas las cosas buenas, las cosas que tus padres han hecho y basado en eso, yo los quiero aceptar a ellos porque ellos se escuchan como unas personas muy, muy buenas, muy humildes, han ayudado mucho y si esta solicitud fuera de ellos, ya los hubiera aceptado. Pero el estudiante no me ha dicho nada de ellos personalmente, ¿verdad? Entonces es algo que yo he visto que muchos estudiantes, especialmente los estudiantes latinos, que hacen mucho eso, que hablan de todas las cosas que los padres han pasado. Entonces, es importante recordar a los estudiantes que, aunque eso es bueno y sí pueden incluir esas cosas en sus ensayos, pueden incluir
Y mi papá es una de mis influencias. Yo siempre trabajo duro para traerles orgullos a mis padres y luego hablar de todo lo que el estudiante ha hecho personalmente para traerle el orgullo al padre. Entonces, eso sí está bien, pero basar el ensayo entero en lo que han hecho los padres, entonces eso no es lo que están buscando. Ellos quieren conocer al estudiante, no quieren conocer a sus padres. Entonces, ojalá que me explique un poco cuando me refiero a eso. Ok, entonces vamos a hablar un poco. Los dos sistemas que ahorita hablamos son sistemas públicos en el estado de California, que son como ya mencioné, el primero, que es la Universidad Estatal, y el otro es Universidades de California. Vamos a hablar un poco más de colegios y universidades privadas o independientes. Estos requisitos, porque hay muchísimas universidades privadas. Y eso nomás solo, aquí mapa que tenemos nomás es en California, ¿verdad? No estamos incluyendo las universidades que hay alrededor del país entero. Aquí tenemos una lista muy larga, ¿verdad? Ah, los requisitos varían. Disculpe. Los requisitos varían. Puede ser el promedio de 2.5 o más. Unas universidades a veces requieren unos promedios más altos. Los requisitos de A a G también son necesarios la mayoría de las veces, pero tiene que revisar cada universidad, separar las universidades para poder verificar los requisitos de esas universidades específicas. Los exámenes estandarizados también, el SAT y ACT, es posible que requieran. Las universidades privadas es más posible que requieran estos exámenes que una universidad pública. Así que asegúrese que esta universidad que su hijo está llenando la solicitud de admisión, que si es que requieren estos exámenes, que el estudiante tome estos exámenes. Pero la mayoría de las escuelas tienen requisitos muy similares al del sistema de UC, de las 9 universidades que ahorita acabamos de hablar. Para las universidades privadas hay una solicitud que se llama Common App o the Common Application, la solicitud común. Y esta universidad, así como hablamos de estas otras universidades, ¿verdad? Que esta nomás, y la verdad no me expliqué mucho, pero y dispensa por no explicarme un poco más. Pero lo bonito de estas universidades, por ejemplo, vamos a hablar de esta universidad estatal, es un estudiante llena nomás una sola solicitud y en llenar una sola solicitud puede aplicar a, a todas las universidades al mismo tiempo. Normalmente les recomendamos a los estudiantes que nomás llenen solicitudes pues, de 4, porque estas 4 normalmente son cubridas mediante una beca, un fee waiver que se llama en inglés. Pero si el estudiante desea aplicar para cada una de estas 23, nomás tiene que llenar una solicitud y puede aplicar para todas las 23 a la misma vez. Y eso es muy padre, ¿verdad? Porque nomás significa que no tiene que llenar 23 solicitudes separadas, nomás tiene que llenar una y ahí nomás a veces hay unas preguntas adicionales por cada escuela que el estudiante llene una solicitud de admisión, pero casi todo lo primordial sería nomás una solicitud. Y de la misma manera, para la Universidad de California, hay 9 opciones, ¿verdad? Si el estudiante quiere aplicar a todas las 9 a la misma vez, lo puede hacer solo llenando una solicitud. Así que eso es muy bueno, es muy padre, es muy fácil, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, esta solicitud a Common App, si el estudiante quiere aplicar a diferentes universidades privadas, nomás tiene que llenar una solicitud y puede aplicar a diferentes universidades privadas también. Y como le digo, no nomás en California, pero alrededor del país. Así que, como le digo, eso es muy importante. Y una de las, por ejemplo, porque a veces los padres se confunden. Un ejemplo de una universidad muy común aquí en California, privada, sería USC, ya la University of Southern California, la Universidad de California del Sur. Entonces, si el estudiante quisiera aplicar para USC, lo puede hacer mediante llenando the Common App. Ok. Durante este proceso es muy posible que el estudiante tenga mucho estrés, ¿verdad? Porque está llenando todas esas solicitudes.
está esperando los resultados, no sabe si lo van a aceptar o no. Entonces, en este caso, nosotros le recomendamos a los estudiantes, primeramente, que empiece temprano. A veces hay mucho estrés porque los estudiantes tienen la maña, la costumbre de esperar al último momento para llenar todas estas cosas. Eso no es bueno. Obviamente vas a estar estresado, el estudiante va a estar estresado si la fecha tope es mañana y empieza a llenar todo el día anterior. Eso pasa tantas veces. Nosotros les recordamos a los estudiantes todos los días, no se te olvide llenar la solicitud, no se te olvide llenar la solicitud, y nunca, 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 nunca lo hacen, ¿verdad? Pero ya al último día, el último día, la oficina de nosotros está tan ocupada con todos los estudiantes que quisieron esperar al último momento. Y ahí estamos con ellos hasta las 6, 7, 8 de la tarde, 8 de la noche. Um, Me acuerdo un día yo y uno de mis compañeros de trabajo estuvimos en una escuela como casi hasta las 8 o 9 de la noche una vez, porque los estudiantes tenían que llenar la solicitud y era el último día. Y nosotros ya, pues por lástima, no los queríamos dejar ahí. Y nos quedamos muy noche, pero obviamente porque el estudiante se esperó al último momento. Así que empieza temprano. Si el estudiante empieza temprano, es una manera de evitar el estrés. También sea abierto y honesto acerca de las posibilidades universitarias. Um, lo que esto significa, ¿verdad? Dice ser realista y mantente informado, estar al tanto sobre las limitaciones financieras, geográficas, etcétera. Si un estudiante sabe que no va a poder pagar para no vamos a dar la ayuda financiera porque eso no es un buen ejemplo porque hay mucha ayuda financiera. Hay que decir más geográfica. Si el estudiante sabe que no va a poder viajar a esa escuela, le queda muy lejos o tal vez por otras razones no va a poder ir a ese estado para ir a esa escuela, entonces es mejor que conozca sus limitaciones y sepa, ok, yo no voy a poder aplicar a esa escuela, entonces se sabe las limitaciones. Si se mantiene informado, entonces va a evitar un poco más de estrés. Y también que sepa que unas de las cosas son fuera del control de uno. A veces queremos controlar todo y no se puede. Ya nomás con saber, ok, ya es fuera de mi control, no lo puedo hacer, lo que pase, pase, ya con eso se calma un poco más. Y manténgase saludable, ¿verdad? Ah, que, que, ah, que verifique todas estas fechas topes, que, ah, que trate de calmarse un poco y no estresarse tanto. Como le digo, lo que pasa, pasa. Ya después de llenar las solicitudes, ya no hay mucho que se pueda hacer. Nomás estar constante en revisar el perfil para asegurarse que todas las fechas topes, todos los documentos necesarios sean entregados. Ok. Y una de las últimas cosas que vamos a hablar es, aquí ya cuando todo este proceso de los colegios ya ha terminado, cómo poder escoger el colegio adecuado. Y hay tres componentes que nosotros normalmente hablamos cuando ayudamos a un estudiante a escoger, disculpe, una universidad adecuada para ellos. Es am, lo académico, lo social y lo financiero. Entonces, primeramente, es importante que el estudiante o se considere si una universidad satisface las necesidades académicas del estudiante y si tiene la base académica adecuada para esa escuela. Entonces, obviamente queremos que esa escuela tenga la especialización del estudiante, que el estudiante tenga los grados suficientes para poder llenar la admisión de solicitud a esa escuela. Social. Ah, que se determine si los estudiantes se sienten cómodos en ese ambiente. Les recomendamos a los estudiantes que visiten esas escuelas. Y vamos a hablar un poco de todos esos tres puntos ahorita, así que no me voy a meter mucho en cosas específicas hasta llegar a las siguientes páginas. Y por último, financiero, ¿verdad? Asegúrese que el estudiante y su familia puedan pagar para estos costos para asistir a esta escuela. Entonces, primeramente, ¿verdad? Lo académico. Y estas son unas preguntas que el estudiante se debe de hacer. Tengo claro lo que quiero estudiar. Esta escuela tiene un programa en esa materia. Entonces, si el estudiante sabe que se quiere dedicar a la ingeniería y esta escuela no tiene un programa de ingeniería, entonces, ¿por qué va a ir a esa escuela? ¿Verdad? No hay punto, no hay sentido.
Entonces, eso es muy importante, que el estudiante se asegure que la especialización que él o ella quiere estudiar esté en esa escuela. Otra pregunta, estoy indeciso sobre lo que quiero estudiar y necesito una amplia gama de opciones. Entonces, si el estudiante no está seguro de lo que quiere estudiar, eso es posible, se puede dedicar o entrar su major o su especialización como undeclared, que significa que todavía no sabe. Eso está bien, pero que vaya a una escuela que tenga muchas opciones que por lo menos le interesan. Que no vaya a una escuela que las opciones son muy limitadas. Ah, ¿Cuál es mi ambiente de aprendizaje ideal? ¿Pequeño, íntimo o en sala de conferencias grandes? Hay escuelas muy pequeñas y hay escuelas muy grandes. Entonces, que el estudiante am, sepa un poco que cuál de esas dos cosas, de esas dos opciones prefiere. El estudiante prefiere estar en unas clases pequeñitas, donde puede tal vez tener una relación más con los maestros, o a lo mejor el estudiante prefiere estas salas o estas clases grandes donde está con 100, 200, 300 personas porque prefiere estar con otra gente, con otros compañeros de clase. Ah, la última pregunta no porque como digo, para falta de tiempo, si decido cambiar mi especialidad a otros programas académicos que me interesan, entonces eso es el mismo punto que acaba de mencionar antes, ¿verdad? Que se asegure que si por ejemplo, no, hay que decir que el estudiante va de ingeniería, pero no le gusta la ingeniería, pero tal vez le gusta ah, administración de empresas. Entonces puede decir, ok, si es que no me gusta la ingeniería, entonces mi plan B, por decirlo así, sería la administración de empresas. Entonces puede entrar en esa especialización también si es que no le gusta la primera, ¿verdad? Entonces, la segunda cosa sería el ajuste social. Entonces, unas de las preguntas que el estudiante se puede hacer sería, ah, ¿las mayorías de los estudiantes viven en la universidad o viajan a diario a la escuela? Entonces, hay que decir que el estudiante prefiere que, por ejemplo, las escuelas estatales, las escuelas de California estatales, la mayoría de los estudiantes que van ahí, ellos viajan a diario a la escuela. Cal State LA, Cal State Northridge, hasta San Diego. La mayoría de esas escuelas, muchos de los estudiantes viajan diariamente porque normalmente esas escuelas aceptan muchos estudiantes que están en el área local. Ah, pero si el estudiante prefiere ir a una escuela donde la mayoría de los estudiantes viven ahí, entonces tal vez tiene que escoger otro tipo de escuela. Entonces, eso es también importante saber. ¿Qué actividades son las más populares en la universidad? Si al estudiante le gustan mucho los deportes, tal vez le beneficie que vaya a una escuela que tenga muchos deportes o tal vez una escuela que tenga mucho servicio comunitario, porque eso es una prioridad para el estudiante. ¿Cómo es el pueblo o ciudad alrededor de la universidad? Eso es muy importante también, ¿verdad? O cómo encajan los datos demográficos claves de la universidad en mis prioridades. Entonces, hay que decir que al estudiante ah, no le gusta el frío, odia el frío. Cuando está frío tiene como dos, tres chamarras, tiene una cobija, no le gusta nada del frío, ¿verdad? Entonces, no sería una buena idea que el estudiante vaya a una escuela como en Minnesota, donde se pone bien, bien, bien frío, porque es posible que el estudiante no le va a gustar, no se va a sentir a gusto en ese clima. Entonces, si no le gusta lo frío, ¿por qué se va a ir a torturar a unos climas que casi se va a estar congelando? Entonces, eso es importante también notar, aunque tal vez si la escuela sea muy buena, tal vez tenga todas las especializaciones, pero si no le gusta el clima, si no se va a disfrutar, esa puede ser una razón por la que el estudiante no va a poder am, ser buenos o estar buenas en sus clases, porque tal vez no se va a sentir a gusto, va a estar sufriendo del frío. Entonces, eso también es algo importante para notar. Y por último, el ajuste financiero, ¿verdad? Ah, que es algo muy importante. Es importante como familia que analicen todos los costos que esas escuelas am, van a darnos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los criterios para las becas? ¿Cuál es el costo total de asistencia? ¿Vamos a poder pagar para esta escuela? ¿Cuántos préstamos vamos a tener que sacar? Es muy importante analizar cada escuela que el estudiante está considerando para saber
exactamente cuáles son las diferencias financieras entre todas. Am, y como ah, es importante que el estudiante no esté en una tan gran deuda que después se va a graduar y no va a saber cómo pagar todo eso, ¿verdad? Una deuda, hay deudas saludables que casi la mayoría de los estudiantes que van a los colegios van a tener un poco de deuda. Entonces, hay deuda saludable y hay deuda que es demasiado, que no es manejable, ¿verdad? Así que queremos que el estudiante nomás saque lo que necesite. Ahí como ya hablé un poco del tamaño, la ubicación, ambiente de aprendizaje, clases pequeñas, clases grandes, especialidades que tenga todas las especialidades que el estudiante quiera o que tenga interés. Ah, Nosotros recomendamos a cuántas universidades debo de aplicar, ¿verdad? Tal vez algunos estudiantes se hagan esa pregunta. Aquí dice uno de 3 a 12. Yo recomiendo por lo menos unos 4. Por ejemplo, si el estudiante va a llenar una solicitud estatal de California, que por lo menos haga 4 de esas y 4 UCs o 4 universidades de California. Entonces, por lo menos 4 es lo que yo recomendaría. Ah, y entre más, mejor. Pero, y como ya mencioné, no se necesita saber la especialidad. Si se la sabe, mejor, pero si no la sabe, el colegio también les da oportunidades para que el estudiante pueda explorar un poco y pueda saber lo que él o ella quiere aprender y desempeñar. Y por último, si es que quiere explorar un poco más de esas escuelas, esta website aquí que es Big Future tiene diferentes opciones para poder explorar diferentes caminos de escuelas, diferentes especializaciones, diferentes actividades. Así que les recomiendo que exploren esta website. Pero bueno, ya acabamos esto, así que por favor, les encomio que ayude a sus estudiantes a prepararse para su carrera universitaria. Todo lo que hace ahorita durante la prepa le va a beneficiar cuando el estudiante está llenando sus solicitudes de admisión para su carrera universitaria. Pero muchas gracias. Si les gustó esta, por favor, si les gustó esta grabación, por favor, les recomiendo que también miren las otras 4 que hemos grabado para usted. Pero muchas gracias y espero que tenga un buen día. Cuídense.